En la ocasión anterior estábamos hablando sobre un REST API y pudimos desarrollar con Node.js y Express un API para gestión de usuarios. Y lo que teníamos en ese API era el almacenamiento de una información temporal en un arreglo de JSONs. Y la idea es que luego eso lo cambiemos a que sea persistente en algún lado, en MongoDB en específico. Ahora lo que vamos a hacer es hacer uso de ese REST API utilizando un pequeño formulario. Ya habíamos hecho algo similar en ocasiones anteriores cuando hicimos un pequeño formulario para registro de personas y ejecutábamos peticiones síncronas. Recuerdan que habíamos hablado del tipo de peticiones, teníamos síncronas y asíncronas. En el caso de las síncronas, se recarga la página, se puede continuar hasta que el servidor contesta. En su forma más básica necesita un formulario, la etiqueta form, tal y como lo hicimos anteriormente. Y tenemos poco control sobre la petición porque es un botón del tipo submit y no lo podemos controlar con JavaScript. O al menos no fácilmente. En el caso de las asíncronas, que son las que queremos ver en este video, no se recarga la página. Es posible seguir interactuando con la página mientras el servidor contesta. No es necesario un formulario. Al hablar de que no es necesario un formulario, en realidad sí puede estar, pero se puede hacer una petición sin tener los inputs ni nada por el estilo. Y se tiene total control antes y después de la petición. Podemos tomar decisiones. Entonces ya armamos nosotros nuestro REST API para cada una de las operaciones básicas de crear, obtener un usuario, obtener varios usuarios, actualizar un usuario, eliminar un usuario. Y vamos a probar con peticiones asíncronas. ¿Y cómo se logra una petición asíncrona? Se logra mediante una funcionalidad denominada AJAX, que significa Asynchronous JavaScript and XML, o JavaScript asíncrono y XML en español. Anteriormente se utilizaba más el formato XML para transmitir información del cliente al servidor y viceversa. Hoy en día se utiliza más el formato JSON. De hecho, el REST API está diseñado para trabajar con JSON como formato de transmisión de información. ¿Y por qué se está utilizando más? Una, por la versatilidad de los JSONs, porque ya es prácticamente un estándar que todos los lenguajes de programación entienden, y además de ello es un formato un poco más liviano, ya que no incluye etiquetas y similares. Así que muchos dicen que debería de llamarse AJAX con J al final por JSON en vez de la X de XML, pero formalmente siempre se le sigue conociendo como AJAX. Y técnicamente es posible hacer peticiones vía AJAX creando una instancia del objeto XML HTTP request. Ese es el objeto que hace la magia. Con respecto a ese objeto XML HTTP request, podríamos crear una instancia de JavaScript y podríamos hacer una petición hacia el servidor indicando la URL, el método HTTP, si es get, post, delete, put, y podríamos evaluar los diferentes estados que podría tener una petición. Por ejemplo, si ya se envió la petición, si se cayó al servidor, si el servidor contestó, si contestó correcto o fallido o no lo encontró, y tomar decisiones con respecto a eso. Sin embargo, no es una forma muy cómoda para trabajar. Si tenemos un proyecto grande y estar creando instancias de este tipo sería algo tedioso. Además de que hay que hacerlo de una forma estándar. En versiones viejas de navegadores, la instancia de este objeto se crea de una forma diferente. Entonces habría que validar la versión del navegador y tomar decisiones dependiendo del tipo de navegador para crear esa instancia. Aunque hoy en día muchos de los navegadores se han estado apegando a los estándares. Sin embargo, hay librerías bastante utilizadas a nivel mundial para realizar proyectos grandes, y en nuestro caso, pues como vamos a utilizar Angular, pues ya trae un módulo en particular para hacer peticiones AJAX y
que por bajo siempre utilizan este objeto XML HTTP request. Evaluemos las posibilidades que tenemos para hacer peticiones AJAX, de las más populares. Podríamos utilizar jQuery, de hecho es una de las más populares que hay. Sin embargo, recordemos que jQuery es una librería que se estima que su uso va en decadencia. Se están utilizando más otros frameworks y librerías. En el caso de jQuery, internamente trae una función llamada $.ajax que está basado en funciones callback, que me permite ejecutar peticiones y en segundo plano enviarlas al servidor y recibir respuestas. Tenemos otra librería que se llama Axios, que esta es más nueva, está basada en promesas y me permite hacer lo mismo que me permite Ajax. Podría hacer una petición get, post, delete o lo que sea, enviar un JSON, recibir un JSON u otro tipo de formato. Y en nuestro caso, Angular ya trae un módulo en particular para hacer peticiones Ajax, que ese módulo se llama HTTP Client. Es el que vamos a utilizar nosotros para las peticiones. Y este soporta observables, que este concepto pues ya es un poquito más avanzado, que es lo que nos permite tener aplicaciones en tiempo real. Sin embargo, este tema no lo vamos a tocar. Ok. Podríamos hacer una comparación entre una función en jQuery y una función en Axios. En ambos se indica el método HTTP, si es get o post, la URL que va a encargarse de procesar la información, se indica aquí, el tipo de dato de retorno, aquí con data type, aquí con response type, en estos casos ponen de ejemplo JSON. Cómo vamos a recibir la información o si se van a enviar parámetros, perdón, aquí es con data, aquí con params. Y en un dado caso responda con éxito, se indica en la función success en jQuery, y error, aquí sería la función de error en un dado caso la petición falle. Y en el caso de Axios, como Axios es basado en promesas, utilizamos then en el caso de éxito y catch en el caso de error. Ok, pero en nuestro caso va a ser diferente porque vamos a utilizar HTTP Client. Sin embargo, si van a trabajar con un frontend sin utilizar Angular, entonces estas son las dos librerías recomendables. Así que pueden hacer pruebas. Veamos cómo utilizamos HTTP Client. Aquí están los pasos. Sin embargo, antes de describirlos a detalle, vamos a crear el proyecto del frontend para poder conectarnos a nuestro REST API. Veamos, nosotros ya teníamos anteriormente un formulario, ¿verdad? Que era este de primeros pasos en Angular. De hecho, lo podríamos copiar. Vamos a copiarlo, de hecho, primeros pasos en Angular. Y habíamos creado esta carpeta registro usuarios en la cual teníamos el backend y el frontend en carpetas separadas. Ahí estaban. Y en el backend ahí fue donde hicimos nuestro proyecto en Node.js, en este de aquí. Ahí está. Y ahí es donde tenemos todas nuestras funciones. De hecho, vamos a abrirlo y vamos a ponerlo por ahí. Y vamos a abrir el index.js solo para estar viendo qué es lo que hace cuando ya estemos trabajando con el frontend. Esto fue lo que hicimos, nuestro REST API con las funciones básicas para crear un usuario, obtener todos los usuarios, actualizar usuario y eliminar usuario. Y en el caso del frontend sería este de aquí. Vamos a pegar el ejercicio de primeros pasos Angular. Vamos a borrar esa carpeta que creamos vacía y le vamos a poner el nombre a la otra carpeta. Le vamos a poner este nombre. Entonces, por el momento, vamos a eliminar esto de aquí. Esperemos a que copie. Cambiemos el nombre a la carpeta. Le voy a poner registros usuario frontend. Entonces tengo en la carpeta registros usuarios tengo dos carpetas, una para el backend y otra para el frontend. En el backend ya lo hicimos, vamos con el frontend, que fue la copia que creé. Voy a abrirlo con Visual Studio Code. Es este de acá.
tenemos los dos. Aquí está el backend y aquí está el frontend, ¿ok? En el caso del frontend habíamos hecho una aplicación con Angular y vamos a ir a package.json y le voy a cambiar también aquí el nombre porque lo creé a partir de una copia. Entonces, si crean una copia de proyectos en Angular, lo recomendable es cambiarle el nombre, porque si no se queda con el nombre de la carpeta anterior, no influye en nada. Pero si van a después a generar un proyecto final y queda con un nombre anterior, pues no quedaría bien. Ok, y ya tiene todas sus dependencias. Aquí lo que tendríamos que hacer es levantarlo. Recuerden que en este frontend que hicimos con Angular habíamos hecho un componente que se llama registro usuarios. Aquí está, que ese componente solo tiene 4 inputs y un botón, y hacía una petición. Veamos, no hacía ninguna petición, perdón, sino que lo que hacía era ir guardando la información en el arreglo personas que estaba aquí en el mismo cliente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es guardarlo en un arreglo, pero nada más que está del lado del servidor, y utilizando peticiones asíncronas, utilizando HTTP client, ok. Así que vamos a comenzar. Veamos qué nos dice. Primero, agregar el módulo HTTP client module a app-module.ts. Recuerden que ese archivo app-module.ts que está dentro de la carpeta app es donde se unen todos los módulos y componentes del proyecto de Angular. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es incluir un nuevo módulo. Con import vamos a incluir el módulo, se llama HTTP client module. ¿Y de dónde lo vamos a incluir? Vamos a poner from @angular pleca common pleca http. Listo. Y luego, para importar el módulo, vamos a ir aquí y vamos a anexar el módulo a los imports. Lo que sí, según la documentación, es que hay que tener cuidado que este módulo se importe después de browser module, no importa qué nivel, siempre y cuando sea después. Listo. Luego de importar ese módulo en app module, vamos a utilizar el componente o el módulo en nuestro formulario. Vamos a irnos al archivo TypeScript del componente. Recuerden que para cada componente tenemos 3 archivos: el archivo de CSS, el archivo de HTML y el de TypeScript, que es este de acá. Y vamos a importar el módulo por aquí. Import, y vamos a poner aquí HTTP client. El que importamos en el otro archivo es client module. Aquí solo es HTTP client, y siempre del mismo sería Angular common HTTP. Listo, ahora ya está preparado para utilizar ese componente HTTP client. Lo que estamos importando aquí sería como un tipo de clase. Si han tenido la oportunidad de estudiar conceptos de programación orientada a objetos, ya sabrán el concepto de clases. Entonces lo que vamos a hacer es crear un objeto de ese tipo. Entonces, en el caso de TypeScript, funciona con inyecciones de tipos de datos. Lo que podríamos hacer es que en vez de crear un elemento aquí en la lista de atributos de la clase del componente, lo que vamos a hacer es inyectarlas utilizando el constructor. ¿Y cómo lo hacemos? Primero vamos a declarar como privado un parámetro aquí. Le vamos a poner HTTP client en minúscula, sería como el objeto, luego 2 puntos, el nombre de la clase. Recuerden que para declarar tipos de datos en TypeScript es nombre de variable, 2 puntos, el tipo de dato. Entonces aquí es como que estuviéramos declarando una variable del tipo HTTP client. Este es el tipo de dato, va con mayúscula, el nombre del objeto va con minúscula, y lo que estamos haciendo aquí es una inyección.
aquí ya me retorna una instancia de este tipo y la almacena aquí. Lo interesante de esta forma de inyectar un componente de cierto tipo de un módulo que incorporamos a nuestro archivo es que podemos acceder a este objeto que se llama HTTP Client desde cualquier función, como que lo hayamos declarado aquí en la parte superior, como si hubiéramos puesto una variable aquí, private a dos puntos del tipo string. Entonces es como que hayamos declarado esto acá, pero ya está instanciado, ya puedo acceder al valor HTTP Client, no tengo que utilizar new ni nada por el estilo. Ya viene la instancia y eso se hace por inyección, así se le llama ese concepto. De tal forma que ya podríamos utilizar este objeto para hacer una petición asíncrona. ¿Y dónde la vamos a utilizar? A pesar de que lo hayamos inyectado en el constructor, podemos utilizarlo fuera de él. Como les digo, es como que lo hayamos incluido aquí en la parte superior como una variable normal. Pero podemos acceder a HTTP Client, al objeto, a este de aquí. Podría acceder desde el método guardar, porque eso es lo que queremos hacer. Ahora queremos hacer una petición hacia el servidor, enviar la información y que la agarre el REST API y pueda procesarla. Entonces, en este caso, inmediatamente después de que se arma el JSON, en vez de, bueno, siempre lo vamos a imprimir en la consola o no, bueno, en este caso lo que hacíamos era agregar al arreglo de JSONs llamado personas, agregar un nuevo objeto, pero en este caso ya no necesitamos hacer esto. Es más, ya voy a eliminar este arreglo, o no lo voy a borrar, sino que solo lo voy a dejar ahí, porque después vamos a hacer algo con ese. Ahí es donde vamos a almacenar las personas que estén en el servidor. Ahí las vamos a guardar para visualizarlas. Y lo que vamos a hacer es enviarle esta información al servidor, tal y como lo hacíamos con Postman, nada más que en esta ocasión ya sería con el proyecto en Angular. Así que vamos a utilizar el objeto HTTP Client, this.http client. Siempre hay que acceder con this, lo cual es una sintaxis algo curiosa porque estamos acostumbrados a utilizar this cuando declaramos algo aquí en la parte superior, pero en este caso lo inyectamos utilizando el constructor. Aquí se inyectó, por lo tanto podría acceder directamente con this y el nombre del objeto. ¿Y qué vamos a utilizar? Podríamos utilizar una función get. Si el método HTTP que quiero utilizar es get, podríamos utilizar post, podríamos utilizar put o podríamos utilizar delete. Entonces a eso es lo que queremos llegar para poder consumir lo que desarrollamos en el backend. En este caso lo que necesitamos es guardar. Recordemos que para guardar lo que utilizamos es el método post y la URL que parametrizamos fue usuarios. Entonces aquí vamos a poner post, luego la URL que es usuarios. Nada más que aquí hay que tener cuidado con algo, y es que el frontend y el backend lo tengo en carpetas separadas, son proyectos completamente independientes. En el caso de mi backend es un servidor en Node.js utilizando Express, y ahí lo levantamos en un puerto en particular. Aquí lo estamos levantando en el puerto 888. Sin embargo, en el caso de Angular, él provee su propio servidor para servir los archivos estáticos del frontend. Aquí en Angular no se trabaja nada de backend, sino que, aunque a pesar de que no haya backend, sí hay servidor, pero es para servir los archivos estáticos, los HTML, los JavaScript, los CSS. Para eso es que está Angular. Entonces, en el caso de Angular tenemos otro servidor, un servidor diferente, que se levanta por defecto en el puerto 4200, que ese puerto se puede cambiar cuando lo levantamos en la consola. Entonces aquí ya no puedo utilizar solo pleca usuarios porque no va a encontrar esa ruta. Tengo que poner toda la URL del backend. Tengo que poner toda la URL, entonces tendría que poner algo como http://pleca localhost, el puerto que lo vamos a levantar en el 888 y luego usuarios. Ok, luego pongo coma y aquí le envío un JSON de los parámetros que quiero enviar, y prácticamente el JSON que quiero enviar es esto.
aunque aquí sí podríamos enviar el objeto persona que ya está enlazado al formulario directamente, ya no tendríamos que hacer una copia, porque en este caso se va a enviar una copia de ese objeto al servidor, no es como que haya un enlace en tiempo real de este objeto con el servidor, no. Ahí no tendríamos el problema que tuvimos en el ejercicio anterior. Ya no tendríamos que armarlo, sino que suficiente sería con poner aquí this.persona. ¿Y qué se está enviando? Un JSON. ¿Y ese JSON qué es? Es esto de acá. Entonces esa información sería la que se enviaría. Luego, después de esto vamos a poner .subscribe y ese método es de lo que me retorna el post. Estamos suscribiéndonos a el resultado de este método post. Este método post es asíncrono. ¿Por qué se dice que es asíncrono? Porque va a enviar la información al servidor, va a enviar los parámetros, pero vamos a poder continuar con la navegación normal. Y cuando vamos a saber que nos respondió, se va a ejecutar la función que le enviemos de parámetro a este método subscribe. Así que aquí tiene que ir una función. Podríamos utilizar una función con function, una función anónima, o podemos utilizar una función tipo flecha. Vamos a utilizar una función tipo flecha, y ese método tiene que recibir un parámetro, y ese parámetro es el resultado de lo que me envía el servidor. Entonces le voy a poner res. Le voy a poner res porque de esa forma se entiende muy bien que res es lo que me envía el backend cuando nosotros hacemos nuestras rutas aquí y ponemos res.send. Prácticamente lo que le enviamos aquí con send, en este caso para obtener todos los usuarios le enviamos todo el arreglo de los usuarios, lo recibiría aquí en este objeto. Entonces por el momento solo vamos a imprimir el resultado en la consola con console.log. Imprimimos el resultado del servidor de qué fue lo que nos retornó esto. Ok, entonces ya estamos utilizando post. Esta es la URL completa, le estamos enviando los parámetros y estamos esperando a que el servidor nos responda. Va a ejecutar esta función anónima que estamos utilizando, la sintaxis tipo flecha, para que nos responda el servidor. Y listo. Aquí esto creo que está de más. Este console.log que teníamos anteriormente para ir viendo cómo iba cambiando el arreglo de personas lo quitamos. Y eso sería todo. Guardamos esto. Ahora vamos a levantar ambos servidores, tanto el servidor de Angular para que sirvan los archivos estáticos como el servidor de Node.js. Así que vamos a abrir las terminales aquí. Este es el de Angular. Recuerden que para subir o para levantar el servidor de Angular es ng-serve y --open. Si quisiéramos levantarlo en un puerto diferente, que recuerden que el puerto por defecto de un proyecto en Angular es 4200, podríamos poner --port y luego el número de puerto. Por ejemplo, si quiero levantarlo en el 4300, presionamos enter y abriría el proyecto, lo empezaría a compilar y lo va a abrir en el navegador. Entonces esperemos a que eso pase. Ok, ya se levantó. Ahora ese es nuestro formulario. Ahora lo que vamos a hacer es levantar el backend. Este era el del frontend. Veamos, el backend está aquí. Y vamos a levantarlo. Recuerden que este es un proyecto en Node.js utilizando Express. Podríamos levantar ese servidor con Node index.js o con Nodemon. Recuerde que con Nodemon es más cómodo porque baja y sube el servidor cuando hay un cambio en el backend. Entonces ya está el servidor levantado, ya tenemos el cliente levantado también, y lo que resta ahora es probar. Únicamente analicemos cuál sería el flujo. Nosotros definimos un componente que se llama registro usuarios con nombre, apellido, edad y password. Cada uno de estos inputs está amarrado a una variable dentro de un JSON que se llama persona, dentro del componente registro usuarios component. Aquí está persona, y lo amarra a cada uno de los atributos utilizando la propiedad especial de Angular que se llama ngModel, que va entre corchetes y paréntesis, ¿ok? Para que sea un enlace bidireccional.
¿Qué significa eso? Que si yo cambio algo en el input, se va a ver reflejado en la variable en el JSON, o si cambio algo de la variable del JSON, se va a ver reflejado en el input. Entonces lo que hacemos es que podríamos cambiar los datos del input y se cambiarían estos datos de este JSON que tenemos acá. También lo que hicimos es que agregamos el botón del tipo button, que al darle clic en el botón guardar, ejecuta la función guardar. Para asignar un evento utilizando Angular, utilizamos clic entre paréntesis, no el famoso onClick que utilizamos con JavaScript nativo. Ok, se ejecutaría el método guardar, que utiliza el módulo HTTP Client para ejecutar una petición AJAX. Aquí con HTTP Client, recuerden que ejecutan la petición AJAX. Y el método de envío de información, o el método HTTP que está utilizando, es post. Aquí esta es la URL. Vamos a consumir esta URL y le vamos a enviar estos parámetros. Y se va a ejecutar esta función cuando responda el servidor. Entonces, esperamos que la ruta que se ejecute del lado del servidor sea la primera que habíamos definido, que es esta de acá, de crear un usuario. Entraría aquí, caería aquí, en rec vendría la información del formulario y armaríamos un JSON aquí y lo agregaríamos al JSON que tenemos, o al arreglo de JSON que tenemos en el servidor, que es este de acá. Ok, listo. Entonces hagamos una prueba. En este caso, para probar bien, vamos a eliminar todos los registros. Voy a dejar en blanco esto. Y en el frontend vamos a optar por limpiar los valores y vamos a dejar todo en blanco. Vamos a dejar todo en blanco para no confundirnos. Así que mi formulario está en blanco y en el servidor también está en blanco. Ok, así que ahora sí, aquí está en blanco y probemos. Vamos a abrir una consola para estar monitoreando qué es lo que pasa aquí en el navegador. Ahí está la consola y probemos. Vamos a probar Pedro Martínez, el password, y vamos a dar clic en guardar. Y hay un pequeño error. Y leamos bien qué es lo que está pasando. Dice que el acceso al objeto XML HTTP request está bloqueado por una política CORS. ¿Qué es eso de CORS? CORS es Cross Origin Resource Sharing. Que estas políticas CORS surgen cuando estoy tratando de consumir o de hacer peticiones a dominios cruzados. ¿A qué se refiere a eso de dominios cruzados? Es cuando estoy intentando hacer una petición de un host a otro. En este caso me muestra este error porque tengo levantado el backend en un puerto y el frontend en otro. No podría levantarlos en el mismo puerto porque habría conflicto. Entonces lo que tengo que hacer es darle permiso al backend de que cualquier cliente pueda ejecutar sus servicios o pueda hacer peticiones. Esto es para proteger los servicios que tengamos del lado del backend. Imaginémonos esto, digamos Google tiene sus servicios y tiene, digamos, su servidor en Node.js. Entonces cualquiera podría hacer petición al servidor, cualquiera podría ejecutar la función de agregar un usuario, cualquiera. Probablemente no. Entonces se tienen que definir las reglas para que quienes pueden acceder a esas rutas. Entonces eso se habilita con una política de dominio cruzado, política CORS, ¿ok? En nuestro caso pues no nos vamos a complicar mucho y lo que vamos a hacer es instalar un módulo en el backend para habilitar la política CORS y que se puedan ejecutar peticiones del cliente al servidor sin problema. Entonces vamos a ir al backend, aquí estamos, y vamos a instalar un nuevo módulo. Lo vamos a instalar con npm install --save y el módulo se llama CORS.
Ok, vamos a instalar ese módulo, ya se instaló. Vamos a importarlo en nuestro servidor. Aquí vamos a poner var cores igual a require cores. Y bueno, esta configuración de cores van a tener que hacerla siempre. Esto se tiene que hacer independientemente si se está trabajando con un backend para una aplicación web o un backend para una aplicación móvil, etc. Entonces vamos a configurar de que permita de que cualquier cliente pueda acceder a estas rutas. También se le podría agregar seguridad y todo, pero vamos a dejarlo lo más simple posible. Vamos a aplicar este módulo cores utilizando un middleware. Vamos a utilizar aquí use. Y lo que le vamos a enviar entre paréntesis sería cores y paréntesis. Vamos a ejecutar el módulo cores. Entonces esto es para que permita peticiones de otros orígenes. Y bueno, este concepto de cores no es propio de Node.js ni de Angular ni nada por el estilo. Es un concepto de cliente-servidor. Así que si están trabajando con PHP, con Ruby on Rails o con cualquier otra herramienta que incluya peticiones cliente-servidor, van a tener que configurar algo relacionado a orígenes cruzados. Si tanto el backend y el frontend están en el mismo servidor, el cores estaría de más, no tendrían que hacer nada. Pero en las aplicaciones de hoy en día no siempre es así. Ok, y probemos de nuevo. En este caso, como solo hicimos un cambio en el backend, no creo necesario recargar el frontend, así que solo voy a dar clic en guardar. Y ahora sí, ahí está guardado. Y el usuario guardado me dice solo el nombre y el apellido. Ahí hay algo mal, y es porque aquí tenemos edad y password, y en el otro teníamos otra información, creo yo, si no me equivoco. Veamos, aquí estamos guardando la fecha de nacimiento y el país, y allá estamos capturando la edad y el password. Entonces solo vamos a hacer ese pequeño cambio de que coincidan lo que estamos capturando en el cliente y en el servidor. Aquí en el cliente vamos a cambiarlo, que aquí estamos capturando la fecha de nacimiento y aquí estamos capturando el país. Entonces vamos a cambiar en nuestro HTML también, que aquí sea la fecha de nacimiento y aquí el país. Y por el momento siempre como inputs normal podrían cambiar esto del país por un select list, no hay ningún problema. Y ahora aquí estaría apuntando al atributo fecha de nacimiento, y aquí estaría apuntando al país. Ok, ahora probemos una última vez. Ok, en la fecha de nacimiento olvidamos cambiar los placeholder, pero no importa, ¿verdad? Después lo hacemos. Y en país, Honduras. Vamos a dar clic en guardar y ahí está, dice registro guardado. Y estamos consumiendo el servicio que habíamos probado utilizando Postman. Aquí lo estamos viendo directamente desde un formulario. Ahora lo que vamos a hacer es intentar consumir los demás servicios, los servicios para consultar toda la información, editar y eliminar. Primero lo que podríamos hacer es mostrar en una tabla HTML aquí en la parte de abajo la información guardada. Entonces lo que vamos a hacer primero sería consumir el servicio que me retorna toda la información, que sería obtener usuarios. Este de aquí es el que vamos a obtener, este aquí es el que vamos a consumir. Entonces, ¿cuándo se ejecutaría ese servicio en el frontend? Sería al momento de cargar la página, ¿verdad? Al momento de cargar la página vamos a hacer una petición para obtener los datos, y eso podríamos hacerlo en el método ng-on-init del componente registro de usuarios, que ahí estaríamos seguros de que ya está cargado todo el DOM del sitio,
y podríamos renderizar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que en este arreglo que ya no lo estábamos utilizando, aquí vamos a almacenar las personas que están en el servidor. Entonces vamos a consumir el servicio correspondiente siempre con el módulo HTTP client. Vamos a utilizar en este caso el método get y la URL que vamos a utilizar es toda esta de acá. Es más, podríamos poner toda esta ruta en alguna variable en la parte superior, solo como para concatenarla, y si cambiamos de servidor entonces solo cambiamos esta ruta. Vamos a definirla por aquí, vamos a poner aquí host o backend host string y este sería, y aquí bueno, para concatenar lo que vamos a hacer es borrar esto porque voy a concatenar el host que es backend host y solo estaríamos poniendo las URLs. Entonces vamos a incrustarlo en una cadena utilizando signo de dólar y llaves. Recuerden que para utilizar eso hay que cambiar el carácter de las cadenas, que es el acento grave, y aquí tendría que poner this.backendHost. Ok, entonces aquí también tendríamos que hacer esto mismo, ¿verdad? Es más, vamos a copiar esto hasta aquí porque la URL para obtener todos los usuarios es la misma, es usuarios, nada más que es get. No hay que enviarle parámetros ni nada, entonces no hacemos eso y ponemos punto subscribe y le enviamos una función que es la que se va a ejecutar cuando nos responda el servidor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es asignar a la variable o al arreglo personas lo que me retorne en res, que ahí en teoría vendría un JSON con toda la información. Así que después de esto vamos a imprimir en la consola personas, ok, punto log personas, this.persona. Estaríamos imprimiendo este arreglo que ya al momento de cargar la página ya obtendría la información del servidor, así que prácticamente tendría la información del servidor en ese arreglo. Y veamos si funciona. Recarguemos la página y de hecho ya se ejecutó la petición, porque recuerden que cuando guardamos en Angular automáticamente se refrescó, cargó la página, hizo la petición Ajax para obtener todos los usuarios, y aquí están. Estos dos usuarios están en el servidor, que son los que había agregado anteriormente, que están aquí en el servidor en esta variable de aquí, que todavía sigue estando en memoria. Recuerden que no está guardado en ningún archivo ni nada, que a eso es lo que queremos llegar, a hacerlo persistente. Si bajamos y subimos al servidor, obviamente esa información se va a perder. Vamos a bajar el servidor aquí, control C, se bajó, y vamos a volver a levantar el servidor y esa información ya se perdió. Por lo tanto, al recargar la página va a hacer la petición y aquí ya no tendría que retornarme estos dos usuarios, sino que solo ninguno. Entonces recargamos y no hay nada. El arreglo que me retorna es nada, no hay ningún elemento. Entonces vamos a probar a agregar uno. Y clic en guardar, se guardó. En teoría ya se almacenó este elemento en el servidor. Vamos a recargar la página para que haga la petición al cargar la página y nos diga cuántos elementos hay. Aquí cargó y ya hay uno, así que estamos bien. Ahora lo que tenemos que hacer es vamos a generar una tabla HTML con esa información. De paso vamos a aprovechar para renombrar estos placeholders que se quedó con edad y paso. Entonces primero vamos a hacer eso. Aquí en fecha de nacimiento vamos a poner fecha de nacimiento. Es más, vamos a poner que sea del tipo date, y en este vamos a poner país.
Ok, y aquí vamos a hacer la tabla HTML. Vamos a poner una línea horizontal. Recuerden que para este ejercicio no estamos utilizando nada de estilos ni nada complejo para evitar cargar tanto el ejercicio y que podamos entenderlo bien. Así que aquí no estamos poniendo nada de CSS ni algún framework como Bootstrap, que ustedes podrían hacerlo después. Voy a borrar esta línea que era la que me iba visualizando el nombre que iba ingresando en el input para ver lo de la sintaxis de interpolación, pero ya no la necesito. Así que inmediatamente aquí vamos a poner una tabla HTML. Ok, ya hice la tabla HTML. Aquí está con los encabezados, nombre, apellido, fecha de nacimiento y demás. Aquí está la tabla HTML. Listo. Y la idea es que tome el arreglo que tenemos en el cliente, que se carga con la información del servidor. Ahí ya tendría que mostrarme el registro de Pedro, que es el que está en el servidor. Así que, recordando del video anterior, lo que tendríamos que hacer es utilizar la directiva estructural ng4 en este tr, porque este es el que se va a repetir. Entonces vamos a poner asterisco ng4 igual, y aquí let item of personas. Es más, podríamos ponerle let persona en singular, sería uno de los objetos, y por cada elemento de este arreglo, que está en plural, entonces haría una iteración, me crearía un nuevo tr. Y aquí que vamos a poner el nombre sería con doble llave persona.nombre, aquí persona.apellido, persona.apellido, la fecha de nacimiento, y por último el país, persona.país. Ok, entonces de esta forma nos generaría dinámicamente toda la tabla. Ahora probemos. Ahí está. Recuerden que una de las ideas de Angular es que tengamos todo nuestro frontend que sea reactivo, que con solo cambiar los datos ya automáticamente se renderice el frontend, y es lo que estamos haciendo aquí. Así que ahora vamos con lo siguiente. Si agregamos otro registro, y lo guardamos aquí, se guarda en el servidor, nos contestó que todo estaba bien, y tendríamos que agregarlo en esta tabla HTML también. O lo otro es que volvemos a ejecutar el servicio que trae todos los usuarios, pero digamos que son 50 usuarios, iría a traer los 50 usuarios solo para mostrarlos todos actualizados. Entonces lo que podríamos hacer es simple y sencillamente el objeto que se genera aquí, agregarlo al arreglo de JSON que genera esta tabla HTML, que sería algo tan fácil. Aquí en el método guardar, después de que el servidor guarda, aquí en este caso que solo lo imprimimos en la consola, vamos a agregar ese elemento al arreglo de personas, personas.push, y aquí le vamos a poner el objeto que nos retorna el servidor, por si acaso hay más información que venga del servidor. Entonces vamos a guardar este usuario guardado. Entonces sería res.usuario guardado. De esa forma accedemos a este ítem de aquí. Y aquí cuando intentamos acceder a este atributo de res, en el caso de subscribe no entiende de que este se puede tratar de un tipo como JavaScript nativo, que puede ser de cualquier tipo. Entonces por el momento asume de que es un objeto, y si no existe un elemento de ese tipo en ese objeto, entonces muestra un error. Entonces aquí, para que desaparezca este error, lo mejor es ponerle el tipo de dato, any. Si ya le ponemos el tipo de dato
en un parámetro, en una función tipo flecha en TypeScript, entonces hay que ponerle paréntesis. Ahora sí, veamos, probemos esto. Ahora sí, veamos, necesitamos agregar uno nuevo. Guardar, se guardó en el servidor y anexó el elemento en el arreglo de personas aquí sin ningún problema. Podemos seguir guardando. Toda la información se va guardando en el servidor y se va actualizando en la tabla HTML. Ahora si recargo la página, igual, ejecuta el servicio que va al servidor y trae todo lo que está en el servidor, que son estos 7 objetos. Listo, ahora hagamos las otras operaciones. Creo que la más fácil de hacer por el momento es la opción de eliminar. Lo que podríamos hacer es generar aquí en esta misma tabla a la derecha un pequeño botón para eliminar, le damos clic y nos elimine el elemento correspondiente. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a agregar en nuestra estructura del HTML una nueva celda aquí que se indique el botón type button y vamos a poner una X y ese es el que se va a encargar de eliminar. Vamos a poner aquí clic igual a, y el método que vamos a poner aquí se llama eliminar, y necesitamos enviarle el índice del elemento para poderlo eliminar. ¿Cómo le hacemos para acceder al iterador o al índice utilizando un ngFor? Lo que tenemos que hacer es poner punto y coma y declarar aquí la variable que nosotros queramos, por ejemplo let i, y luego igual a index. Entonces de esta forma estaría asignando el índice a i y aquí lo que vamos a enviarle es i. Ahora probemos esto. Ahí está la X. Clic derecho, inspeccionar. Y veamos. Vamos a crear ahora aquí no se puede visualizar el clic. Veamos. Vamos a crear el método eliminar. Y vamos a intentar imprimir el iterador. Eliminar. Recibe la variable i. Y vamos a imprimirla en la consola, console.log, y aquí vamos a poner eliminar el elemento y aquí vamos a concatenarle i. Probemos de nuevo, vamos a la consola y ahí está, eliminar el elemento 0, eliminar el elemento 1, 2, todos funcionan. Entonces lo que hay que hacer en ese momento es hacer una petición al servidor y enviarle el índice que va a eliminar. Ya tenemos desarrollado la petición para eliminar usuario. El método que vamos a utilizar es delete, luego la URL es usuarios y se envía en la URL el ID del elemento que quiero eliminar, que en nuestro caso estamos utilizando los índices, que en el caso de los índices puede ser propenso a errores por el orden de los índices que se pueden reordenar y no sé qué, pero la idea es que utilizamos identificadores únicos ya cuando estamos trabajando con bases de datos. Ok, en este caso vamos a consumir el servicio para eliminar, sería this.httpclient.delete es el método que vamos a utilizar, la URL. Vamos a copiar esto mismo. Lo único que varía aquí es que en la URL vamos a enviarle el ID para que lo pueda capturar correctamente en el backend. Aquí tenemos que ponerle pleca y el ID, que el ID es i, y estaría haciendo la petición Ajax. Aquí nos suscribimos y vamos a ejecutar esta función cuando me responda el servidor.
Vamos a imprimir en la consola a ver qué es lo que nos retorna, ¿ok? Entonces guardamos y ahora probemos. Vamos a eliminar el último, eliminar elemento 6 y bueno, como que no nos está retornando nada por el momento, solo dice eliminar, pero no está haciendo esto todavía. Perdón, creo que sí lo está haciendo, pero no estamos imprimiendo nada en la consola, faltó el rest aquí, así que probablemente ya vamos a ver elementos eliminados aquí, si ya no están 2. Ahora probemos de nuevo y ahí está, eliminar elemento 5 y dice código resultado 1, usuario eliminado. Entonces lo que podemos hacer es tomar esta respuesta del servidor y evaluarla, y si el código de resultado es 1, entonces también quitarlo de esta tabla HTML, porque si no, entonces tocaría recargar toda la página de nuevo o recargar toda la tabla por aparte. Entonces creo que lo más fácil aquí es hacer una evaluación. If res.código de resultado es igual a 1, entonces aquí que elimine el elemento de la tabla HTML, y ya me está mostrando de nuevo error aquí porque me dice que no encuentra código resultado en el objeto res. Entonces hay que definir el tipo de dato, aquí ponemos paréntesis y 2 puntos n, ok. En todo caso aquí cuando lo eliminó podríamos mostrar algún mensaje que se eliminó o algo por el estilo, pero en este caso vamos a eliminarlo del arreglo de personas. this.personas.splice y sería i,1. Recuerden que en splice el primer parámetro es el elemento que quiero eliminar y el segundo parámetro es de ahí en adelante cuántos elementos quiero eliminar, que en este caso sería solo ese, solo 1. Ahora probemos. Vamos a eliminar este y se eliminó del servidor, respondió que fue eliminado con código de resultado 1, entonces lo quitamos del arreglo de personas del frontend que renderiza esta tabla HTML, por lo tanto automáticamente ya no lo vemos aquí, entonces ya funciona perfectamente. Ok, recargamos la página por completo, ya no hay ningún usuario. Probemos agregar uno nuevo. Y ahí está, listo. Y bueno, queda pendiente la parte de editar, pero creo que esa podrían hacerla ustedes en sus casas, pero se lo voy a plantear aquí cómo sería la lógica. Lo que podríamos hacer es que para editar un registro primero teníamos que indicar cuál registro queremos editar. Entonces podría ser este registro, digamos, de Pedro. Podríamos poner otro botoncito aquí para editar, le damos clic y lo que se hace es que se llena todos estos campos con el registro seleccionado y que se habilite otro botón diferente para actualizar. Y en el caso de ese botón de actualizar, lo que tendría que hacer es que la petición Ajax que tiene que utilizar ahora tendría que utilizar un put y con esta URL y enviar todos los datos de nuevo. Entonces eso se los dejo de tarea. De igual forma yo lo voy a hacer en el repositorio y lo voy a subir para que lo vean, ok. Solo es para no extender mucho el video. Listo, ya tenemos nuestro pequeño formulario con las operaciones básicas y consumiendo un REST API en Node.js. De aquí en adelante pues ya podríamos ir aplicando más conceptos con Angular, con Node.js, y también ir aplicando estilos ya sea con Bootstrap o con estilos personalizados, ok. Ya de aquí en adelante podríamos hacer un ejemplo un poco más complejo, pero los conceptos básicos creo que hasta aquí estamos bien. Listo, sería todo por este video, hasta luego.